Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos, amigos? Aquí estamos saludándoles en esta tarde calurosa, muy calurosa. Hace mucho calor sobre el Gran Santiago. Tenemos más de 31, 32 grados de temperatura, o tuvimos esa temperatura en este ya tercer día, cuarto día ya del mes de enero. Mire cómo ha pasado el tiempo rápido. Les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Y siempre damos algunos minutitos para que los hermanos vayan lentamente, ¿no es cierto?, conectándose y recordándole, reiterándole, hermano querido, que este es nuestro nuevo Facebook. Acuérdese de eso. Comparta este Facebook con sus contactos para que les avise también que el antiguo Facebook que tuvimos por varios años lamentablemente fue hackeado, no está bajo nuestro control, no pudimos recuperarlo, no pudimos bloquearlo, no pudimos cerrarlo, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Le agradezco a todos los hermanos que se preocuparon, nos mandaron, ¿no es cierto?, mensajes, nos avisaron, pero nosotros estábamos avisados antes que todos ustedes, pues sabíamos desde el 13 de octubre, el mismo día que fue hackeado el Facebook, que no podíamos entrar a él. Bueno, ¿cómo puede un cristiano, una persona, saber si es salva? Creo que eso es muy importante de saberlo, de conocerlo, porque la salvación, sin lugar a dudas, mis queridos hermanos y amigos, es el tema central de la Escritura. Quiero leer un pasaje, nos saluda la hermana Alondra, me parece que es de México, en Efesios capítulo 2, versículos 8, bueno, hay varios, 8, 9, dice: porque gracias sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Y en Tito capítulo 3, verso 5, Tito capítulo 3, versículo 5, la carta del apóstol Pablo a Tito capítulo 3, verso 5, dice: nos salvó, fíjese, dice, nos salvó, hablando en general a los cristianos, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que es el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo. Este verso 5 del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito, escrito cerca del año 65, 66 de la era cristiana, plantea una de las más grandes verdades del cristianismo, que Dios salva por medio de su Hijo solo por gracia. Tenemos muchas diferencias con el catolicismo romano, muchas diferencias doctrinales, pero creo que una de las más importantes diferencias doctrinales que tenemos con el catolicismo romano y con las religiones del mundo o las religiones pseudo-cristianas es que todas las religiones de una u otra forma creen que el hombre tiene que hacer algo para ser salvo, para alcanzar salvación. Es decir, tiene que hacer alguna obra o algunas obras. En el caso del catolicismo romano, guardar los 7 sacramentos. El mormonismo, los testigos de Jehová, los adventistas, todos creen que la salvación tiene que ganarse haciendo algún mérito, haciendo algo que aparentemente es bíblico. Nosotros los cristianos evangélicos, distintos al pensamiento de las religiones pseudo-cristianas, creemos a la luz de las Sagradas Escrituras que la salvación solamente es un regalo, es un obsequio, como dice la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, significa muerte en condenación, más la dádiva o el regalo, el don, el obsequio, el chariz de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la salvación únicamente es por fe, por creer en Jesucristo. Así lo dice Hechos capítulo 16, verso 31. Dice: el que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y lo mismo Cristo afirmó en San Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Cristo dice en Lucas capítulo 19, verso 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, verso 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ya hay un pasaje que a mí me bendice mucho, que muchas veces yo lo he usado para hacer evangelismo, para predicar en el lunes de Victoria, en la Plaza de Armas, en campañas evangelísticas, en puntos de prédica o en eventos de carácter evangelístico. En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15, dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Eso está claro. O sea, la salvación es un regalo de Dios. La salvación no se obtiene. Uno no va a lograr la salvación por orar, por ayunar, por leer la Biblia, por congregarse, por ofrendar, por diezmar, por someterse a un pastor. Y todo esto que estoy diciendo hay que hacerlo. Un cristiano ora, un creyente ayuna, un hijo de Dios lee la Biblia, una persona que dice ser cristiano evangélico asiste a un culto, se congrega, trabaja en la obra, diezma, ofrenda. Yo diezmo, creo en el diezmo, aunque muchos me ataquen, no importa lo que digan, creo que el diezmo es bíblico y lo hago hace 40 años de mi vida. Todo eso es bíblico, pero no lo hacemos para ser salvos. Entienda bien, hermano, no lo hacemos para ser salvos, lo hacemos porque somos salvos.
Con esto no quiero decir que somos salvos siempre salvos y que yo soy calvinista y que creo en esta cuestión de que la salvación no se puede perder, no importa lo que uno haga. No. Nosotros creemos que la salvación sí se podría perder y que si un cristiano se desliga de Cristo se pierde. Pero la salvación no es algo futuro. O sea, los verdaderos creyentes en el Señor no experimentarán ni recibirán la salvación en un futuro cercano como algunos creen. En la eternidad, otros dicen en el cielo, otros dicen que en el tribunal de Cristo, algunos aseguran que en la boda del Cordero. La salvación del alma, mis amados hermanos, porque me estoy refiriendo específicamente a los salvados, es una experiencia para hoy. Para hoy. Es una experiencia real. La salvación es una experiencia viva. Gloria al Señor. Ya que el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna es algo seguro y presente para todos los que se han entregado a Cristo de corazón. ¿Quién no podría saber que es salvo? La persona que no se ha entregado de corazón a Cristo. Hay personas que van a la iglesia o se congregan, pero no están seguros de su salvación, no sienten esa paz extraordinaria que dice el apóstol Pablo que la produce Jesucristo, el príncipe de la paz, el que dijo la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, y que Pablo asegura tan claramente en Romanos 5.1. Dice, justificados pues por la fe, no por las obras. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Por lo tanto, la salvación y la vida eterna son algo seguro. Lea Romanos 8.1 también, pasaje que también confirma esto. Primera San Juan 5.13. Ahora, nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación, deberíamos tener seguridad de nuestra salvación y no decir como dicen a veces nuestros queridos hermanos metodistas pentecostal que dicen, aquí estamos luchando por una salvación. No, uno no lucha por una salvación. Una batalla y lucha para mantenerse en la fe. Porque Satanás, el diablo, como dice la Biblia en primera de Pedro capítulo 5, verso 8, nuestro adversario, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso Efesios capítulo 4, verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. De hecho, Pablo en 2 de Corintios 9:15 dijo, gracias a Dios por su don, significa por su regalo inefable. Algo inefable es algo que no se puede explicar. De hecho, Pablo dice, creímos por lo cual hablamos. Primero uno cree. Cuando uno cree en Jesucristo recibe la salvación y la vida eterna. Le voy a hablar rápidamente de 4, hermano, evidencias, razones, testimonios por los cuales un creyente puede saber que es salvo. Lo primero, vamos por parte, lo primero, el testimonio de las Escrituras. ¿Cómo yo sé o cómo usted sabe si es salvo? Porque las Escrituras afirman con claridad meridiana que toda persona, todo ser humano que se arrepiente de corazón de sus pecados, que se entrega a Cristo y que cree de todo corazón en Él como su Señor y Salvador, es perdonado y es salvado. Independiente de lo que usted sienta, independiente de lo que le puede decir la gente, lo primero, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que si yo recibo a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, soy salvo. Eso es lo que dice la Escritura. O sea, toda persona que se entrega a Cristo de verdad es perdonado y salvado para la gloria de Dios y además es heredero del reino de los cielos. Dice la Biblia, San Juan capítulo 1, capítulo 1, versículos 11, 12 y 13, estoy citando las Escrituras. A los suyos vino, ahí habla en singular, a los suyos significa que Jesucristo vino a cumplir un mandato, a los suyos vino, hay una coma, dice, y los suyos, o sea, sus hermanos, sus, ¿no es cierto?, compatriotas, ya sus paisanos, como algunos le llaman, no le recibieron. Más, o pero, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dioles potestad, que significa poder, de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no creemos en esa doctrina católica que todos los seres humanos, por nacer humanos, automáticamente son hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero para poder convertirse en hijo de Dios y para poder ser salvo, tiene la persona que entregar su vida a Cristo y recibir, más a todos los que le recibieron, a los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Carlos Catalano me está saludando de Nihue Rapel, Dios me lo bendiga. Eso es lo primero. La Biblia asegura que toda persona que entrega su vida a Cristo es salvo. Eso lo dice la Escritura y nosotros tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios según San Juan 5:24. San Juan 5:24, según Romanos 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ¿cuál es la primera gran evidencia de mi salvación? Lo que dice la Escritura en relación a lo que yo hice. Si yo hice lo que dice la Escritura me confirma, la Biblia me dice, las Sagradas Escrituras
afirman de que yo soy salvo. Romanos 8.1, Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Y de hecho Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, empero con la boca se confiesa para salud o para salvación. Lea también Efesios, bueno, recién lo leímos, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, Primera de San Juan capítulo 5, verso 12. Con eso basta y sobra para que uno pueda saber que es salvo, el testimonio de las Escrituras. Pero además de esto hay otra evidencia, y esto es muy importante tenerlo, el testimonio interno del Espíritu, lo que nos dice el Espíritu Santo en nuestro interior. Además, o sea, sumando al gran valor de la Escritura, que nos asegura nuestra salvación, todo creyente, todo cristiano, toda persona que ha recibido a Jesucristo, que ha creído en Él, que ha nacido de nuevo, o sea, todo creyente en Cristo, en su fuero interno, sabe y tiene la convicción absoluta por el testimonio que otorga la persona maravillosa del Espíritu Santo, aleluya, de que es salvo y que es un hijo de Dios. Yo sé que soy salvo. No importa que la gente diga, no, que se cree usted se cree el único salvo, se cree espiritual, se cree santo. No, es que no soy salvo porque soy santo. No soy salvo porque oro mucho, ni porque leo las Escrituras, ni porque conozco, ni siquiera porque conozco las Escrituras. Y soy un hombre entendido en las Escrituras, no soy un neófito, no soy un ignorante. Estudié teología no en el instituto, he estudiado toda mi vida teología, Biblia, Escritura, hermenéutica, la apologética, he estudiado exégesis, hermenéutica. Todo eso lo hemos estudiado en forma autodidacta, pero lo he estudiado con la gracia del Espíritu Santo. Pero eso no me hace ni salvo ni más salvo. Los salvos tienen una convicción, una absoluta seguridad en su interior pese a las vicisitudes de la vida, aunque a veces el mundo nos golpea, también le fallamos al Señor, hay momentos en que nos angustiamos, pasamos por diversas pruebas, pasamos, como dice el Salmo 23, por el valle de sombra y de muerte, pero tenemos un testimonio interior, esa es la segunda evidencia, el testimonio que otorga, el testimonio que concede, el testimonio que da el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, bendito sea su nombre. El Espíritu Santo dice que uno es salvo y que es un hijo de Dios. El Espíritu Señor se lo dice a diario. Tenemos un testimonio interior en nuestro propio corazón. Nadie nos tiene que decir de que somos hijos de Dios, porque lo sabemos. Sabemos que somos hijos de Dios. No es que creamos solamente porque alguien por ahí nos enseñó en un culto. No, lo sabemos. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, Carlos Catalán dice, tuve la ocasión de conocer al pastor de la población Isabel de Kelme. Ya. Mire qué lindo, gloria a Dios. Después lo voy a leer, después de que haga todo el posteo voy a leer todos los saludos y voy a tratar de responderlos, mis amados hermanos, pastores, siervos de Dios. Lo sabemos. En Romanos capítulo 8, verso 16 dice el apóstol Pablo, escuche lo que dice la Biblia porque es lo que nosotros hemos experimentado. Porque el mismo espíritu, y aquí la palabra espíritu aparece marcada con la E mayúscula. Cuando la Biblia coloca la palabra espíritu, sin Espíritu Santo, Espíritu del Señor, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, sino solamente espíritu, pero lo hace con la E mayúscula, no se refiere a nuestro espíritu humano, se refiere al Espíritu Santo de Dios. Y dice, porque el mismo Espíritu, significa el Espíritu Santo, da testimonio, o sea, confirma a nuestro espíritu, ahí aparece la palabra espíritu con E minúscula, que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Y leamos otros pasajes muy lindos, hermano. Qué importante es conocer todo esto. Cuánta cantidad de gente cristiana, hermano, no tiene convicción de su salvación. No sabe en realidad si es salvo. No. Dicen eso que yo le digo que muchos cristianos de la línea pentecostal aseguran, dicen, bueno, estamos luchando por una salvación. O sea, dando a entender que la salvación es como un esfuerzo humano. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice la Biblia, escuche, y por cuanto soy hijo de Dios, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta expresión es una palabra hebrea, una frase hebrea que significa te alabo o te adoro, papito. Es una forma como muy paternal en relación a Dios, de dirigirse de forma paternal a Dios, Abba, Padre. Le repito, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, verso 6. Lea también Hebreos capítulo 11, verso 5. Hebreos capítulo 11, verso 5. Enoc, antes de ser
Antes de ser traspuesto, dice que recibió testimonio de que agradaba a Dios. Hebreos 11:5. Lea también primera de San Juan, capítulo 5, verso 10. Dos evidencias notorias. Primero, el testimonio de las Escrituras. Segundo, el testimonio interior que da el Espíritu Santo. Leamos primera de San Juan, capítulo 5. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo número 10. Dice así la Escritura. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Mire qué bonito. Gloria a Dios. Por eso es que es tan importante, hermano, conocer las Escrituras, porque toda la vida cristiana tiene que estar en armonía con las Sagradas Escrituras. Y todo lo que enseñamos tiene que ser ajustado a las Sagradas Escrituras. Y como dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, debe hablar conforme, ajustado a las palabras de Dios. Y estamos viendo el testimonio que da el Espíritu Santo, la segunda evidencia de nuestra salvación. ¿Cómo puede un creyente saber que es salvo? Bueno, primero por las Escrituras, porque la Biblia lo dice. En segundo lugar, por el testimonio interno que da el Espíritu Santo, y aquí se confirma en primera de San Juan, capítulo 5, verso 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Repito, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Estamos viendo dos evidencias claras de nuestra salvación. ¿O cómo puede un creyente saber que es salvo? Bueno, tercero, y esto también es muy importante, ¿qué es lo que dice la gente que vio su vida, mi vida, antes de convertirnos? Porque hay algunos que nos conocen desde que nos convertimos. Yo conozco a la mayoría de los hermanos que caminan en nuestra congregación desde que se convirtieron o desde que llegaron a la iglesia. O sea, ya convertidos en hijos de Dios, en creyentes, en cristianos. Pero ¿qué pasa con aquellos que nos conocieron antes de nuestra conversión? Familiares, parientes, amigos, compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Vecinos del barrio. ¿Qué dice? El testimonio glorioso de lo que ven otros. La gente que nos rodea, sobre todo aquellos que han conocido nuestra vida antigua, los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo, dirán frases como esta: ¿qué pasó con este tipo que se ha convertido en un fanático? ¿Pero qué le pasó a este que se convirtió en un, como decimos en Chile, para los que están conectados de otros países, en Chile en forma peyorativa, menospreciativa, ¿no es cierto? Se le dice al evangélico canuto, que viene de un predicador, que no lo voy a mencionar ahora, creo que francés, que predicaba en La Serena, de nombre Joan Bautista Canut de Pont. Canut de Pont, que predicaba en las plazas, en las calles, y la gente que se convertía al evangelio se iba con él a caminar, a perseverar, y la gente llamó a los seguidores de Canut, o sea, los canutos. Pero es una manera despectiva, menospreciativa. Es un mote que nos han puesto en Chile, ¿no es cierto?, para hablar mal de los cristianos. Dice los canutos. Mucha gente dice, y este se convirtió en canuto. Pero si este yo lo conocí, como este fumaba, tomaba, engañaba a su esposa, andaba con mujeres, andaba con hombres, iba a fiestas, metido en el cabaret. Este tipo fumaba marihuana, este tipo era un tipo grosero, boca sucia, cochino para hablar, peleonero, belicoso, conflictivo, cizañera. Esta era una mujer vanidosa, mundana, pagana. Este era un ateo, un tipo incrédulo. ¿Qué pasó con él? Bueno, el testimonio glorioso de lo que ven otros en nosotros. Los frutos, en el fondo son los frutos, gloria al Señor. ¿Qué pasó con este tipo que se ha convertido en un fanático? Gloria a Dios por ello. Las mismas personas no convertidas dan testimonio de esa obra de Dios en nuestras vidas, y le pasa mucho en el trabajo, que los propios compañeros dicen, no, si este es distinto. Como dice Pedro, el apóstol Pedro dice, a estos, o sea, a los inconversos, a los que no sirven al Señor, a los que no asisten a la iglesia, a los que no tienen temor de Jehová, a los que no han nacido de nuevo, les parece cosa extraña que vosotros, los hermanos, no corráis con ellos en el mismo desenfreno, locura, de disolución, y os ultrajan. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Lea también Mateo capítulo 5, versículos 11 al 13. Mateo capítulo 5, versículos 11 al 13. Hechos 17, 6. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6. El libro de los Hechos es el quinto libro de la Escritura y fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Dice la mamá Alondra que en México los llaman los aleluyas, sí. Y creo que en Centroamérica también en forma despectiva le dicen los aleluyas. Creo que en Estados Unidos, en alguna parte de Estados Unidos le llaman los tembladores por el tema del Espíritu Santo, pero así les llaman en algunos países. En Hechos capítulo 17, versículo número 6 dice,
Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Ellos eran notorios, cuando llegaban a un lado su testimonio, sus hechos, su forma de vida, su prédica, cómo cantaban, cómo adoraban, daban a entender al mundo entero de que ellos eran salvos. O sea, el testimonio glorioso de lo que otros ven. ¿Ya? O sea, lo que dicen los demás. ¿Qué dice de ti la familia? ¿Qué dice de ti el vecino? ¿Qué dice de ti el compañero de trabajo? ¿Ya? En Costa Rica nos llaman los panderetas. Los panderetas. Y cuarta evidencia, estamos viendo, hermano, cómo puede un creyente saber que es salvo. ¿Cuáles son las grandes evidencias de nuestra salvación? Hemos visto, Mauricio Arturo Espinosa, saludos, Pastor Marcos, Dios lo use grandemente, muchas gracias. Hemos visto primero el testimonio de las Escrituras, número 2, el testimonio que da la maravillosa persona del Espíritu Santo, porque somos templos del Espíritu. Tercero, el testimonio glorioso de lo que otros dicen o ven en nosotros. Y número 4, pueden haber otras más, pero yo he visto, he recopilado por también mi experiencia personal, por todos estos años que llevo pastoreando, que la cuarta evidencia o el cuarto testimonio de que un creyente es salvo de verdad es el testimonio de una vida transformada, o sea, lo que Dios ha hecho. No lo que nosotros solamente creemos, yo creí en Cristo, lo acepté, lo recibí, pero ¿qué ha hecho Dios en mi vida? No es lo que yo hice al recibir a Cristo, al aceptar a Jesucristo, o sea, lo que se llama comúnmente profesión de fe. Yo acepté a Cristo, dice profesión de fe. No solamente eso, es el testimonio de una vida transformada. Uno de los más grandes testimonios que podemos recibir de nuestra segura salvación en Cristo es la vida transformada por el poder del Señor en nuestras vidas. Lo que éramos antes y lo que hoy día somos. Como Dios ha cambiado nuestro caminar en el mundo. Como Dios hizo algo que nadie pudo hacer, ni los amigos, ni los carabineros, ni la policía, ni nada, ni los consejos del papá, ni de la mamá. Nadie pudo cambiar nuestras vidas. Esos malos hábitos, lo malo de nuestros corazones, la grosería, los vicios, las malas juntas, todo eso se fue. Todo eso terminó al venir la persona Cristo y tenemos una nueva forma de vida por la fe cristiana. Y de hecho hay un pasaje que yo también lo uso mucho en nuestras predicaciones al aire libre, Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, que está directamente relacionado con lo que los americanos llaman el nuevo nacimiento. Dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, aleluya, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Y esto armoniza con lo que Jesucristo le habló a Nicodemo en San Juan 3:3, que el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Lo que dice Primera de Corintios 6:11, Primera de Corintios 6:11, y lo que dice Pablo a los Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo número 3, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Todos estos pasajes, hermanos, son muy importantes que los podamos no solamente conocer, porque a veces conocemos correctamente y tenemos doctrina correcta, pero nuestra vida a veces no está de acuerdo con lo que dice la Escritura. O sea, ¿qué pasó en nuestra vida? Colosenses capítulo 3, vamos a leer el versículo 5 en adelante. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais pasado en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre, o sea, la vieja criatura, con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. ¿Cómo podemos saber, cómo yo puedo saber si soy salvo? ¿Cuáles son las grandes evidencias? Hay muchas, pero yo creo que estas 4 son las que más relevantes. O sea, el testimonio de las Escrituras, lo que dice la Biblia, de lo que yo he hecho, que recibir a Cristo. El testimonio interno maravilloso y de profunda convicción que produce en nuestro corazón el Espíritu Santo, lo que las otras personas ven en nosotros y dicen de nosotros, y el testimonio personal de una vida que ha sido transformada. Somos salvos por gracia de Dios, somos salvos por la fe en Jesucristo, pero debemos cuidar esa salvación, cuidado con el calvinismo, con temor y temblor. No lo digo yo, lo plantea la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 12.
Lo dice el autor de los Hebreos en el capítulo 2, verso 3. Lo dice Primera de Pedro 5:8. Miles y miles de cristianos aseguran ser salvos, pero no tienen el testimonio ni las evidencias recién mencionadas. Que Dios nos ayude. Y si usted no ha aceptado a Cristo, usted no le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, aunque está vinculado, está cerca de la iglesia, del cristianismo, del protestantismo, del evangelio, porque a lo mejor tiene un familiar que asiste a la iglesia, o porque usted cada cierto tiempo asiste a la iglesia, porque simpatiza con la fe cristiana, porque a lo mejor incluso ha leído la Escritura y sabe usted que Dios existe y hasta cree en Él, pero eso no es suficiente. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Bendito es el Señor. Grandes evidencias de nuestra salvación. ¿Cómo sé yo que soy salvo? Venga Cristo. No a una iglesia, es bueno congregarse, hay que asistir a una iglesia de sana doctrina, hay que estar bajo la cobertura de un buen siervo. Todo eso es bíblico. Yo también lo hice cuando me convertí, me congregué, comencé a orar, comencé a leer la Biblia, comencé a ayunar. Pero eso es subsiguiente después de aceptar y recibir de todo corazón a Jesucristo. 4 grandes evidencias de nuestra salvación. Que Dios me los bendiga y recuerde que tenemos un canal de YouTube. Visítelo, por favor. Estas prédicas están ahí. De hecho, las vamos a subir, yo creo que dentro de unas poquitas horas o minutos vamos a subir este posteo. Nuestro canal de YouTube se llama Tiempos Finales HD. ¿Ya? Para que usted lo pueda ver, lo pueda conocer, se pueda suscribir a ese canal. Y esta es nuestra nueva página de Facebook que tenemos, Pastor Marcos Morales Chávez. Muchas gracias por su atención, que el Señor le bendiga, que este sea un año de gran bendición, que Dios respalde nuestras vidas y que estas 4 grandes evidencias de nuestra salvación estén en usted, en mí y en todos los que decimos ser creyentes. Maranata, Cristo viene.